9:14. Seguimos con lo siguiente. Faro Energético, una innovadora plataforma desarrollada por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, ISI, en colaboración con SPEC, en el Distribución, el Ministerio de Energía, es una iniciativa que va a revelar los consumos eléctricos de la población y muestra una radiografía en términos de consumo eléctrico, relacionándolos con índices sociales, económicos y demográficos. Y esta plataforma ha permitido hacer estudios avanzados de los efectos de la pandemia en el consumo eléctrico, demostrando su impacto en la conducta de todos los que somos consumidores, tanto a nivel residencial como en distintos otros sectores económicos. Estamos junto a Rodrigo Moreno, investigador de ISI, a esta hora. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. Buenos días, Andrés. Muy bien. ¿Y tú? Bien, bienvenido al programa. Bueno, ¿cuáles son los datos que arroja particularmente esta plataforma y cómo se puede aprovechar esta información en el actual contexto? Sí, mira, primero que nada me gustaría señalar dónde está la plataforma, que me lo han preguntado muchas veces. Está en covidanalytics.easy.cl. También pueden googlear Faro Energético. Cuando ustedes llegan a esa plataforma, hay una serie de visualizaciones y gráficos que uno puede ir navegando y viendo básicamente distintas datas de consumos a lo largo de Chile. En particular tenemos una plataforma dedicada a Santiago. Y en Santiago lo que hacemos es desplegar datos con un poquitito, con un poco de mejor resolución. Y ahí uno puede ver, por ejemplo, la evolución de los consumos, incluso a nivel horario, que es algo bien novedoso. Pueden ver la variación de los consumos por comunas en distintas épocas del año. Entonces, si uno se va, por ejemplo, a la época donde estuvo bien duro el tema de las políticas que prohibían el movimiento en Santiago para poder controlar el COVID, las cuarentenas, ahí uno se puede dar cuenta, por ejemplo, cómo fue el pic de consumo, producto de que nosotros estábamos en nuestras casas haciendo nuestra actividad, que es algo bien raro, porque generalmente nos vamos a nuestra oficina y los consumos residenciales de las familias baja bastante a lo largo de la tarde, que evidentemente no fue el caso, y uno puede ver cómo aumentaron los consumos en cada una de las horas del día para distintas comunas. Estoy mirando acá la plataforma que tú decías precisamente, covidanalytics.easy.cl, y señala, por ejemplo, que entre marzo y julio Providencia tuvo una variación de consumo eléctrico del 67%. ¿Esto es 67% más de consumo o menos de consumo, considerando que hay mucha oficina, población flotante que no estuvo acá en la comuna? Sí, exacto. Hay varios datos. Tú probablemente estás viendo la comparación con respecto a la semana 10, que es la semana del 2 de marzo. Claro. Esa es como la vista por default que tenemos nosotros para ver en el fondo cómo ha evolucionado el consumo con respecto al periodo pre-pandemia, antes de que pusieran el tema de las cuarentenas, hicieran una serie de limitaciones. Y claro, efectivamente el 67 significa que 67% más consumieron los consumidores durante esa semana del 27 de julio, probablemente estás mirando tú. Claro. Con respecto a la semana la primera semana de marzo, digamos, ¿ya? Y esa, ahí tú puedes ver, digamos, que esa semana, de hecho, es la semana peak para distintas comunas, y tú puedes ver ahí que Providencia es un caso, digamos, interesante, pero también hay otros casos, digamos, que muestran variaciones bien grandes. ¿Cómo cuál destacarías, por ejemplo? Yo destacaría, por ejemplo, el consumo de Vitacura. ¿Ya? El consumo de Vitacura tiene aquí, hay un menú al lado que uno puede escoger lo que se llama cliente regulado A. Sí. ¿Ya? Abajo está explicado lo que es exactamente esto. Pero básicamente cliente regulado es el consumo familiar, el consumo de la familia. En los otros consumos también incluyen pequeño comercio y otro tipo de consumos. Por ejemplo, el pequeño comercio, por razones obvias, bajó durante la cuarentena, pero el residencial, el de la familia, subió. Y cuando uno ve única y exclusivamente el de la familia, si tú te vas a casos como Vitacura o Providencia, La Reina, Las Condes, todos están cerca del 100% o mayor al 100%, Vitacura mayor al 150%, lo que significa que más que duplicaron en promedio sus consumos. Eso te dice además cuáles son los sectores de Santiago, incluso socioeconómicos, que pudieron hacer el teletrabajo y quedarse en casa.
Eso también exactamente dice algo por el estilo. También lo que ocurre, y aquí esto es un caso muy particular a nuestro país y a nuestra región en realidad, porque generalmente las cosas que sabemos del COVID las sabemos por los países del hemisferio norte. En nuestro caso nos tocó enfrentar el COVID en invierno, y en invierno naturalmente la demanda tiende a subir porque durante la época de frío hay mayor consumo energético. Y acá se combinaron las dos cosas. O sea, estábamos en invierno con la necesidad de calefaccionarnos y además gastando más horas en las casas con todos los miembros de la familia o gran parte de la familia. Eso por supuesto que se combinó y produjo un aumento significativo. Entonces, por un lado está el tema del teletrabajo, por un lado está el tema de que hay ciertas comunas que pudieron teletrabajar de manera más eficiente, pero también hay ciertas comunas que tienen, por ejemplo, calefacción eléctrica. Y esa calefacción eléctrica también contribuye a esta inflación del consumo energético que yo te estaba hablando recién. ¿Qué datos podemos despejar entonces, Rodrigo Moreno, investigador de ICI, para sacar conclusiones? ¿Qué pasaría en una segunda ola? ¿Cómo se puede afrontar las demandas de los consumidores eléctricos, que a la larga somos todos los que estamos, tanto en oficina como en vivienda, pensando en lo que viene? Claro, y si viene una segunda ola en el periodo de invierno también sería en particular de particular interés entender qué nos pasó durante este año para poder tomar lecciones. Efectivamente, lo primero es monitorear muy bien su consumo. ¿Ya? En general la gente no es que se haya relajado, pero se combinó el efecto de tener esta mayor necesidad energética por las cuarentenas, por el invierno, etcétera, y además se combinó esto con el hecho de que algunas de las boletas nos llegaron sin lectura de medidor, con unas aproximaciones. Es decir, la persona que nos iba a tomar la lectura de medidor tampoco se mandó por razones obvias de la cuarentena, y eso hizo que nosotros estuviésemos consumiendo más, pero que a la vez no estuviésemos adecuadamente informados acerca de cuánto estábamos consumiendo. Y no sé si te acuerdas, pero después hubo toda una polémica porque se corrigieron las aproximaciones con las lecturas reales y ahí todo se infló. Y eso fue un gran problema y una polémica que pasó a mitad de este año. Lo que habría que hacer es evitar eso. Entonces, de cierta manera, mantener informada a la población de cuánto consumo está teniendo en sus casas. Entonces, por un lado puede ser el mismo consumidor que toma una acción más proactiva y se preocupa de esto, o por otro lado, tener algún tipo de campaña para que no se suspendan las mediciones, o las mediciones se hagan de alguna otra forma, de manera que el consumidor permanezca informado acerca de lo que está pasando con su consumo. Bien, Rodrigo, si nos puedes recordar por favor cómo ingresar a este portal, porque las personas pueden estar muy interesadas en ver estos datos y también sacar sus propias conclusiones. Sí, el portal es covidanalytics.ici.cl. Ahí van a encontrar toda la estadística que estamos levantando desde el instituto. ICI con I latina, S, C y latina. Sí, muchas gracias. Es ISCI. Perfecto. Bien, Rodrigo, que tengas un buen día y gracias. Igualmente, Andrés, que estés muy bien. Chao. Adiós.